Hay momentos en la historia de un alma en los que todo el universo parece detenerse. Momentos en que el pasado, con su carga de errores y anhelos, y el futuro, con su promesa de redención o desesperación, chocan en un presente insoportable. Para el hombre que yace bajo una higuera en un jardín de Milán, ese momento es ahora. Su nombre es Aurelio Agustín, y es una de las mentes más brillantes del Imperio Romano. Un maestro de la retórica, un orador imperial, un hombre que ha escalado hasta la cima del éxito mundano. Pero en este instante, su conocimiento es su tormento. Su elocuencia no les sirve de nada. Su alma es un campo de batalla, y él está perdiendo la guerra. Está con su amigo más querido, Alipio, pero una soledad abismal lo envuelve. Ha huido de su lado, buscando un lugar donde su tormenta interior pueda desatarse sin testigos. Y se desata. Una tempestad feroz, como él mismo la describirá, que rompe en un diluvio de lágrimas. No son lágrimas de una tristeza común. Son las lágrimas de un hombre que se ve a sí mismo con una claridad aterradora. Ve a los indoctos, a los sencillos, levantarse y arrebatar el cielo, mientras él, con toda su ciencia, con toda su filosofía, se revuelca en el fango de la carne y la sangre. Su intelecto ha conquistado la verdad, pero su voluntad, esa fortaleza interior, yace en ruinas, encadenada por años de costumbre y deseo. Y así, postrado en la tierra, grita a un Dios que siente a la vez infinitamente cercano e inalcanzable. ¿Y tú, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Has de estar enojado. No te acuerdes de nuestras antiguas iniquidades. Es el clamor de un alma en la agonía, un alma que sabe lo que debe hacer pero se siente absolutamente incapaz de hacerlo. Es el punto de quiebre de una de las vidas más extraordinarias de la historia. Para entender cómo llegó a este jardín, a este abismo de desesperación y anhelo, debemos volver al principio. Debemos viajar al norte de África, a un pequeño pueblo llamado Tagaste, donde, en el año 354, nació un niño destinado a enseñar al mundo el significado de un corazón inquieto. Bienvenidos a Vidas Extraordinarias. Hoy les contaremos la apasionante historia de San Agustín de Hipona. Aurelio Agustín nació en una encrucijada. Su hogar, en la provincia romana de Numidia, hoy Argelia, era en sí mismo un microcosmos del conflicto que marcaría su vida. Su padre, Patricio, era un funcionario municipal, un pagano con ambiciones terrenales para su hijo brillantísimo. Soñaba con verlo triunfar, con que su elocuencia le abriera las puertas del poder y la riqueza en el vasto imperio romano. Su madre, Mónica, era otra cosa. Una cristiana devota, una mujer cuya fe era el aire que respiraba. Fue ella quien, desde la cuna, sembró en el alma de su hijo el nombre de Cristo, un nombre que, como una semilla indestructible, permanecería latente en su corazón incluso en los años más oscuros y rebeldes. Esta tensión entre la ciudad terrena de su padre y la ciudad celestial de su madre fue el primer campo de batalla de Agustín. Sus padres, conscientes de sus extraordinarias dotes intelectuales, invirtieron todo lo que tenían en su educación. Estudió en Tagaste y luego en la cercana Madaura, donde destacó en la literatura latina, enamorándose de la poesía y el drama de Virgilio, pero desarrollando un profundo desdén por el griego, que le parecía una tarea odiosa. Era un joven de pasiones intensas, tanto intelectuales como carnales. Y esas pasiones encontraron su escenario perfecto en la gran metrópoli de Cartago, a donde se trasladó para estudiar retórica. Cartago era una ciudad vibrante, un caldero de ideas y tentaciones. Para un joven brillante y ambicioso, era el mundo entero. Allí, su juventud rebelde estalló en llamas. Se sumergió en los placeres que la ciudad ofrecía, buscando satisfacer una sed que parecía insaciable. Pero su corazón no era enteramente disoluto. En medio de esa vida licenciosa, buscaba también una forma de amor y estabilidad. A los 17 años, entabló una relación con una mujer cuyo nombre la historia no ha conservado. No fue una aventura pasajera. Vivieron juntos durante más de una década, en una unión que, aunque no era un matrimonio sacramental, tenía la fidelidad y el compromiso de uno. Ella le dio un hijo, a quien Agustín, en un destello de intuición divina, llamó a Deodato, regalo de Dios. Este niño, nacido de una unión considerada pecaminosa por la fe de su madre, era una paradoja viviente, un don celestial en medio de una vida terrenal. Y entonces, a los 19 años, ocurrió algo que cambió el rumbo de su búsqueda para siempre. Cayó en sus manos un libro, hoy perdido, del gran orador romano Cicerón. Se titulaba Hortensius, y era una exhortación al amor por la sabiduría. Las palabras de Cicerón encendieron en el alma de Agustín,
un fuego inextinguible, la pasión por la verdad. De repente, los honores, las riquezas y los placeres carnales le parecieron vacíos y despreciables en comparación con la búsqueda de la sabiduría pura. Ese día, en Cartago, nació el filósofo. Su vida se convirtió en una búsqueda consciente de la verdad. Pero, ¿dónde encontrarla? En su interior se libraba una guerra de tres frentes. Su mente, despertada por Cicerón, anhelaba una verdad racional y clara. Su cuerpo, acostumbrado a los placeres de Cartago, se resistía a cualquier disciplina. Y su alma, moldeada por Mónica, recordaba un nombre que ninguna filosofía pagana podía ofrecerle: el nombre de Cristo. Esta fractura interna, esta incapacidad de armonizar su mente, su cuerpo y su alma, sería el motor de su largo y tortuoso peregrinaje. Impulsado por su nueva sed de sabiduría, Agustín se volvió primero hacia las Sagradas Escrituras, el libro de su madre. Pero su mente, entrenada en la elegancia de los clásicos latinos, retrocedió ante el estilo sencillo, a sus ojos, tosco de las traducciones de la Biblia disponibles en ese entonces. Su orgullo intelectual no podía someterse a lo que consideraba una prosa inferior. Fue entonces cuando encontró una alternativa que parecía ofrecerle todo lo que buscaba: el maniqueísmo. Durante casi una década, Agustín fue un devoto seguidor de esta secta gnóstica, aunque solo en calidad de oyente. El atractivo del maniqueísmo para una mente como la suya era inmenso y multifacético. Primero, prometía la verdad a través de la razón pura, no de la fe ciega que, según ellos, exigía la Iglesia católica. Se burlaban de la fe y prometían conocimiento, una propuesta irresistible para el joven racionalista. Segundo, ofrecía una solución aparentemente lógica y elegante al problema que más lo atormentaba: el origen del mal. Si Dios es bueno, ¿de dónde viene el sufrimiento, el pecado, la oscuridad que él sentía tan poderosamente en su propio corazón? Los maniqueos respondían con un dualismo radical. Existen dos principios eternos y opuestos en el universo. Uno es el reino de la luz, el bien, Dios. El otro es el reino de las tinieblas, el mal, una sustancia material y caótica. La historia del universo, y la historia de cada alma humana, era la historia de la batalla entre estos dos reinos. Esta explicación resonaba profundamente con la propia experiencia de Agustín de sentirse desgarrado entre aspiraciones nobles y deseos bajos. Pero el mayor atractivo del maniqueísmo era quizás el más sutil y peligroso: lo absolvía de la responsabilidad personal. Si el mal era una sustancia ajena, una fuerza invasora del reino de las tinieblas que se había mezclado con su alma de luz, entonces sus pecados no eran realmente suyos. No era él quien pecaba, sino una naturaleza extraña que actuaba en él. Como él mismo confesaría más tarde, su orgullo se sentía a sus anchas, libre de culpa. Prefería excusarse y acusar a ese elemento extraño antes que confesar su propia falta ante Dios. El maniqueísmo le proporcionó, durante 9 largos años, el chivo expiatorio perfecto para justificar su estilo de vida y proteger su frágil orgullo. Sin embargo, la mente de Agustín era demasiado aguda para permanecer satisfecha con mitos por mucho tiempo. Comenzó a notar inconsistencias en la cosmología maniquea, contradicciones entre sus enseñanzas sobre los astros y las observaciones precisas de los astrónomos. Sus preguntas se hicieron más profundas, más insistentes, y sus maestros locales no podían responderlas. Todos le decían que esperara la llegada del gran obispo maniqueo, Fausto de Mileve. Fausto, le aseguraban, era un hombre de inmensa sabiduría que resolvería todas sus dudas. Agustín depositó todas sus esperanzas en este encuentro. Cuando Fausto finalmente llegó a Cartago, el encuentro fue una catástrofe intelectual. Agustín descubrió que, si bien Fausto era un hombre encantador y un orador elocuente, era profundamente ignorante en las ciencias y la filosofía. No tenía respuestas para las preguntas de Agustín. Solo podía repetir las fábulas de la secta. Esa conversación fue el golpe de gracia para su fe maniquea. No la abandonó de inmediato, pero el hechizo se había roto. La desilusión fue tan profunda que lo arrojó a un escepticismo radical, convenciéndose de que la verdad era, quizás, inalcanzable para la mente humana. Se había embarcado en la búsqueda de la sabiduría con un optimismo ardiente, y ahora se encontraba en un desierto de duda, espiritualmente más perdido que nunca. Con su fe en el maniqueísmo hecha añicos y su corazón lleno de inquietud, Agustín tomó una decisión que cambiaría su vida. Dejó África. Estaba cansado de los estudiantes indisciplinados de Cartago y anhelaba un ambiente más serio y prometedor. En el año 383, zarpó hacia Roma, el corazón del imperio. Para lograrlo,
tuvo que cometer un acto de cruel engaño. Su madre, Mónica, que había luchado y rezado por él sin descanso, se negaba a dejarlo ir solo. Lo siguió hasta el puerto, decidida a embarcar con él o a forzarlo a quedarse. Agustín le dijo que solo iba a despedir a un amigo en un barco cercano y le pidió que pasara la noche orando en una capilla. Mientras ella lloraba y suplicaba a Dios por su hijo, el barco de Agustín zarpaba en la oscuridad, dejándola sola en la orilla. Era un acto desesperado de un hombre que huía no solo de su ciudad, sino de la presencia amorosa y exigente que le recordaba constantemente la fe que había abandonado. Roma, sin embargo, no fue el refugio que esperaba. Aunque los estudiantes eran más ordenados, tenían la mala costumbre de asistir a sus clases durante todo el curso para luego desaparecer justo antes de que llegara el momento de pagar los honorarios. Frustrado y todavía buscando su lugar en el mundo, una oportunidad de oro se presentó. Gracias a las recomendaciones de sus antiguos amigos maniqueos, quienes aún lo consideraban uno de los suyos, y al apoyo del prefecto de Roma, Símaco, Agustín obtuvo uno de los puestos académicos más prestigiosos del imperio. Fue nombrado Magister Rhetoricae, el profesor imperial de retórica, en Milán. En el año 384, Agustín llegó a Milán. Había alcanzado la cima. Milán no era una simple ciudad provincial. Era la residencia del emperador, el centro del poder político de Occidente. Su trabajo consistía en dar clases y pronunciar panegíricos, discursos de alabanza en honor al emperador y a los altos cónsules. Era una figura pública, un hombre de influencia, con una brillante carrera política y un matrimonio ventajoso en el horizonte. Había cumplido, con creces, el sueño que su padre Patricio había tenido para él. Desde una perspectiva mundana, lo había logrado todo. Pero en el interior, el vacío era más grande que nunca. En sus confesiones, relata cómo, en medio de la preparación de un discurso para el emperador, vio a un mendigo borracho en una calle de Milán, riendo y bromeando. Agustín se sintió profundamente afectado. Reflexionó que aquel hombre, con unas pocas monedas obtenidas de la limosna, había alcanzado una felicidad temporal que él, con todas sus ambiciones y ansiedades, no podía encontrar. El mendigo estaba alegre, Agustín estaba miserable. El mendigo estaba seguro, Agustín estaba lleno de temor. Había escalado hasta la cumbre del mundo solo para descubrir que no había nada allí para su alma. La providencia lo había llevado a la cima de la ciudad terrena para mostrarle su profunda e irremediable insuficiencia. Y fue allí, en la cima de su éxito y en el fondo de su desesperación, donde Dios había preparado a dos personas para encontrarlo. En el año 385, un año después de su llegada a Milán, la mujer a la que había engañado y abandonado en la costa de Cartago cruzó el mar y lo encontró. Mónica había llegado. Su perseverancia era un milagro de amor y fe. Durante años, había regado el suelo del alma de su hijo con sus lágrimas. Un obispo, agotado por su insistencia, le había dicho una vez las famosas palabras proféticas: «Vete en paz, mujer. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Ella se aferró a esa promesa como a un ancla. También se aferró a un sueño que Dios le había enviado años antes, en el que se veía a sí misma de pie sobre una regla de madera, llorando por su hijo perdido. Un joven resplandeciente se le acercó y le preguntó por qué lloraba. Cuando ella respondió, él le dijo que mirara, y allí, de pie en la misma regla junto a ella, estaba Agustín. El sueño le había asegurado que un día compartirían la misma fe. Ahora, en Milán, Mónica no llegó para regañarlo, sino para amarlo y rezar. Su presencia era un testimonio silencioso y poderoso de la fe que Agustín intentaba desesperadamente analizar y refutar. Mónica, práctica y decidida, también se propuso ordenar la vida de su hijo. Para facilitar su ascenso social, le arregló un matrimonio con una joven de buena familia. Esto requería un sacrificio doloroso. Agustín debía separarse de la mujer que había sido su compañera durante 15 años, la madre de su hijo. La despidió, y ella regresó a África, jurando no conocer a otro hombre. El dolor de esa separación fue inmenso. Mi corazón, que se había pegado a ella, escribió, quedó roto, herido y sangrando. La herida de su corazón roto lo dejó aún más vulnerable a la gracia de Dios. El segundo instrumento de la gracia fue el obispo de Milán, Ambrosio. Como orador imperial, Agustín era, en cierto modo, un rival profesional del obispo, famoso por su elocuencia. Agustín comenzó a asistir a los sermones de Ambrosio, no por interés en la fe, sino por curiosidad profesional, para estudiar el estilo de un maestro orador. Pero lo que encontró lo desarmó. Ambrosio no solo era elocuente, era profundo, sabio y paternal.
Lo recibió con una amabilidad que Agustín no esperaba. Y, lo más importante, Ambrosio le ofreció la llave intelectual que necesitaba. Durante años, Agustín se había burlado de las historias del Antiguo Testamento, incapaz de leerlas sino de forma literal. Ambrosio, sin embargo, predicaba sobre ellas con una interpretación espiritual y alegórica, revelando profundidades de sabiduría que Agustín nunca había imaginado. De repente, la fe católica dejó de parecerle ingenua. Se reveló como un sistema coherente, profundo y filosóficamente defendible. Ambrosio le enseñó a pensar como un cristiano. Así, la gracia de Dios lanzó un asalto en dos frentes. Ambrosio asedió la fortaleza de su intelecto, derribando sus objeciones y su orgullo. Mónica, con su amor y sus lágrimas, socavó las defensas de su corazón. Atrapado entre la verdad intelectual que ya no podía negar y el amor incondicional que lo envolvía, a Agustín se le acabaron las excusas. La batalla ya no era de la mente ni del corazón, sino de la voluntad. Estaba intelectualmente convencido y emocionalmente conmovido, pero todavía era un esclavo. Y esa esclavitud lo llevó, finalmente, a la crisis en el jardín. Y así volvemos a ese jardín en Milán, al hombre que yace bajo la higuera, desgarrado. La batalla intelectual ha terminado. Gracias a Ambrosio y a la lectura de los filósofos neoplatónicos, ha llegado a comprender a un Dios espiritual e inmutable y la naturaleza del mal como una ausencia de bien. Pero este conocimiento solo hace su parálisis más dolorosa. Sabe a dónde ir, pero sus pies están anclados al suelo. Como él mismo lo describe, dos voluntades luchan en su interior. Una vieja, carnal, endurecida por años de hábito, y una nueva, espiritual, que anhela a Dios pero es demasiado débil para actuar. Es una guerra civil en el alma, y lo está destrozando. En medio de su angustia, tiene una visión. Le parece ver a la señora Continencia, serena y casta, rodeada de una multitud de hombres y mujeres que han vivido en pureza. Ella parece sonreírle y decirle, ¿no podrás tú lo que pueden estos si estás? ¿O es que ellos lo pueden por sí mismos y no en el Señor su Dios? La visión le muestra que la fuerza para vivir una vida nueva no proviene de uno mismo, sino que es un don. Pero, ¿cómo recibir ese don? La tormenta de lágrimas se intensifica. Se golpea el pecho, se arranca los cabellos, abrumado por la miseria de su propia esclavitud. Y entonces, en el silencio que sigue a un sollozo, oye algo. Proviene de una casa vecina. Es una voz, como de un niño o una niña, que canta una y otra vez una simple frase. Toye, leje, toye, leje. Toma y lee. Toma y lee. Al principio, intenta recordar si es parte de algún juego infantil que conozca, pero no se le ocurre ninguno. Entonces, una idea lo atraviesa como un rayo. Recuerda la historia que le habían contado sobre San Antonio del Desierto, quien entró en una iglesia y escuchó un pasaje del Evangelio que tomó como un mensaje personal de Dios, lo que lo llevó a abandonar todo y seguir a Cristo. Agustín interpreta la voz del niño como un oráculo divino, un mandato del cielo dirigido directamente a él. Reprimiendo el torrente de sus lágrimas, se levanta de un salto y corre de vuelta al lugar donde había dejado a Alipio. Allí, sobre un banco, estaba el códice con las cartas del apóstol Pablo. Lo toma, lo abre al azar, y sus ojos se clavan en el primer pasaje que ve. Es la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No necesitó leer más. En el instante en que sus ojos terminaron la frase, sucedió el milagro. Como él mismo lo cuenta, una luz de seguridad se infundió en mi corazón y todas las tinieblas de la duda se disiparon. La guerra había terminado. La voluntad rota fue sanada. El esclavo fue liberado. No por la fuerza de su propio razonamiento, ni por un esfuerzo hercúleo de su voluntad, sino por la intervención de una gracia inesperada y el poder de la palabra de Dios. En ese momento, en ese jardín, el brillante retórico Aurelio Agustín murió, y nació Agustín, el siervo de Cristo. La transformación fue total e instantánea. Con el corazón rebosante de una paz que nunca había conocido, fue a contarle a Alipio lo que había sucedido. Alipio, a su vez, tomó el libro y leyó el versículo siguiente, que parecía hablarle directamente a él. Juntos, fueron a ver a Mónica. Cuando le contaron la historia, su alegría fue inmensa. Años de oración, de lágrimas, de una fe que se negaba a rendirse, habían sido respondidos de una manera que superaba sus sueños más audaces.
Ella había rezado para que su hijo se casara como un buen cristiano. Dios le había entregado un hijo consagrado a la castidad y a su servicio exclusivo. Su luto se convirtió en un gozo mucho más pleno de lo que jamás había deseado. Agustín renunció a su cátedra de retórica y se retiró con Mónica, su hijo Adeodato, Alipio y otros amigos a una villa en Casiciaco, en las afueras de Milán, para prepararse para el bautismo. En la noche santa de la vigilia pascual, el 24 de abril del año 387, Agustín, que tenía 33 años, junto con su hijo Adeodato y su amigo Alipio, descendió a las aguas del bautismo. Fue el obispo Ambrosio, el hombre cuya sabiduría había derribado las murallas de su mente, quien los bautizó, sellando su nueva vida en Cristo. La conversión, sin embargo, no es un escape del sufrimiento, sino la recepción de la gracia para afrontarlo. Y la fe de Agustín pronto sería probada en el fuego del dolor. Decididos a regresar a África para vivir una vida de servicio a Dios, la familia y los amigos viajaron al puerto de Ostia, cerca de Roma. Allí, mientras esperaban un barco, Agustín y Mónica vivieron un momento de profunda unión mística. Apoyados en el alféizar de una ventana con vistas a un jardín, su conversación se elevó por encima de las cosas de este mundo. Hablaron de la naturaleza de la vida eterna de los santos, y por un instante fugaz, con todo el ímpetu de nuestro corazón, tocaron la sabiduría eterna de Dios. Fue la culminación espiritual de su relación, un anticipo del cielo. Después de ese momento, Mónica se volvió hacia él y le dijo: «Hijo mío, por lo que a mí respecta, ya nada me deleita en esta vida. Una sola cosa había por la que deseaba vivir un poco más: verte cristiano católico antes de morir. Dios me lo ha concedido con creces, puesto que, despreciada la felicidad terrena, te veo siervo suyo. ¿Qué hago ya aquí?». 5 días después, cayó enferma con fiebre. A los 9 días de su enfermedad, a la edad de 56 años, el ancla espiritual de la vida de Agustín, la mujer cuyas lágrimas habían comprado su alma para Dios, murió en paz. Agustín, que había luchado tanto contra las emociones, ahora luchaba por contener su inmenso dolor, tratando de llorar no como un pagano sin esperanza, sino como un cristiano que cree en la resurrección. La segunda tragedia no tardó en llegar. Tras regresar finalmente a Tagaste, la muerte volvió a golpear. Su hijo Adeodato, el regalo de Dios, el joven cuya inteligencia, según Agustín, lo llenaba de una especie de terror por su brillantez, falleció a la temprana edad de 17 años. En poco tiempo, Agustín perdió a las dos personas que más amaba en el mundo, la que representaba su ancla en la fe y el que era el fruto vivo de su vida pasada. Su nueva fe no fue una teoría abstracta, fue forjada en el crisol del duelo más profundo. Estas pérdidas no lo destruyeron, sino que lo vaciaron de todo apego terrenal, preparándolo para la misión que Dios le tenía reservada. El plan de Agustín era vivir una vida tranquila y contemplativa. Al regresar a Tagaste, vendió sus bienes, repartió el dinero entre los pobres y fundó una comunidad laica de amigos, una especie de monasterio dedicado a la oración, el estudio y la vida en común. Pero Dios tenía otros planes. En el año 391, durante un viaje a la ciudad portuaria de Hipona, Agustín entró en la iglesia. El obispo local, un anciano llamado Valerio, estaba predicando sobre la necesidad de la ciudad de tener más sacerdotes. Cuando la congregación vio a Agustín, el famoso converso y hombre de letras, un clamor espontáneo se levantó. Lo rodearon, lo llevaron ante el obispo y, entre lágrimas y súplicas, exigieron que fuera ordenado sacerdote para ellos. Agustín lloró, no por alegría, sino por el peso de la responsabilidad que se le imponía, pero aceptó la voluntad de Dios manifestada a través del pueblo. Su sueño de una vida retirada había terminado. 4 años más tarde, en el 395, fue consagrado obispo de Hipona, un cargo que ocuparía durante los 35 años restantes de su vida. La energía inquieta que antes lo había llevado a buscar placeres, conocimiento y fama, ahora, redimida por la gracia, se desató en un servicio incansable a la Iglesia. Su vida como obispo fue un torbellino de actividad. Predicaba casi a diario, a veces varias veces al día. Actuaba como juez en innumerables disputas civiles, una tarea que detestaba pero que aceptaba como un servicio a la paz. Administraba los bienes de la Iglesia, siempre con un ojo puesto en el cuidado de los pobres y los huérfanos. Y mantenía una correspondencia masiva que lo conectaba con todos los rincones del imperio. Pero su mayor trabajo fue como defensor de la fe. Se convirtió en el campeón teológico de la Iglesia católica, luchando contra las herejías que amenazaban con desgarrar la unidad y la verdad del cristianismo. Combatió a sus viejos conocidos, los maniqueos,
refutando sus doctrinas con la autoridad de quien las había conocido desde dentro. Se enfrentó al donatismo, un cisma puritano que asolaba el norte de África. Los donatistas sostenían que la Iglesia debía ser una comunidad de santos puros y que los sacramentos administrados por clérigos pecadores no eran válidos. Agustín argumentó apasionadamente que la Iglesia en la tierra es un cuerpo mixto, corpus permistum, un campo donde el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha final, y que la santidad de los sacramentos proviene de Cristo, no de la santidad personal del ministro. Su lucha más famosa fue contra el pelagianismo. Pelagio enseñaba que los seres humanos nacen neutrales, sin la mancha del pecado original, y que pueden alcanzar la salvación por la fuerza de su propio libre albedrío, sin la necesidad indispensable de la gracia de Dios. Para Agustín, esto era la negación del Evangelio mismo. En una serie de obras brillantes, articuló la doctrina católica de la gracia, que la voluntad humana, herida por el pecado, es incapaz de volverse a Dios por sí misma y necesita la gracia divina no solo para ser perdonada, sino para ser sanada, liberada y capacitada para hacer el bien. Su defensa de esta verdad fundamental le valió el título por el que la historia lo conoce, el Doctor de la Gracia. En medio de esta vida pastoral y polémica, encontró tiempo para escribir sus dos obras maestras. Las Confesiones, una oración de alabanza a Dios en forma de autobiografía, donde desnudó su alma con una honestidad sin precedentes, creando una obra que ha resonado a través de los siglos. Y La Ciudad de Dios, una obra monumental escrita a raíz del saqueo de Roma por los visigodos en el 410, un evento que conmocionó al mundo. Mientras los paganos culpaban al cristianismo por la caída de Roma, Agustín ofreció una profunda teología de la historia, contrastando la ciudad terrena, fundada en el amor propio hasta el desprecio de Dios, con la ciudad de Dios, fundada en el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Argumentó que los imperios terrenales nacen y mueren, pero que los cristianos son ciudadanos de una patria celestial y eterna, peregrinos en este mundo. Su vida terminó como había vivido, en medio de la tormenta. En el año 430, a los 76 años, mientras las tribus vándalas asediaban su ciudad de Hipona, Agustín cayó enfermo. Hizo que le escribieran los salmos penitenciales en grandes hojas y los colgaran en la pared de su habitación, para poder leerlos y llorar por sus pecados hasta el final. El 28 de agosto de ese año, mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor, el obispo de Hipona, el antiguo retórico de Cartago, el hijo de las lágrimas de Mónica, finalmente fue a descansar en la paz de la ciudad de Dios. La vida de Agustín no es la historia de un santo de vitral. Es la historia de un hombre real, de un pecador brillante, de un buscador apasionado. Es la historia de una mente que lo cuestionó todo y un corazón que lo deseó todo. Es un milagro, no de levitación o de curaciones físicas, sino el milagro más profundo de todos, el de un corazón transformado por la gracia de Dios. Su viaje, con todas sus vueltas y desvíos, es la prueba viviente de su propia y más famosa frase, la clave que abre el misterio de su vida y, quizás, de la nuestra. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Su inquietud no era una maldición. Era la brújula de su alma, el motor de su búsqueda, la sed implantada por Dios que solo Dios podía saciar. No fue un santo porque fuera perfecto, sino porque fue un gran pecador que se dejó encontrar por un Salvador aún más grande. Quizás, al escuchar su historia, has escuchado ecos de la tuya. La lucha con la duda intelectual, la atracción de los deseos y ambiciones del mundo, la sensación de estar dividido, de querer dos cosas opuestas al mismo tiempo. Quizás conoces el dolor de huir de un amor que te llama a ser mejor. O quizás eres tú quien reza, como Mónica, por alguien que amas y que parece estar perdido. La vida de San Agustín nos grita a través de los siglos que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios, nadie está demasiado roto para ser sanado, y nadie es demasiado inteligente como para no necesitar rendirse. Su historia es una invitación. Te invitamos a reflexionar sobre la inquietud de tu propio corazón. ¿Es un ruido que intentas acallar con las distracciones del mundo, o es una llamada que te impulsa a buscar algo más? La vida de Agustín nos enseña que esa inquietud es sagrada. Es la firma de Dios en nuestra alma. Como Agustín en aquel jardín, ¿tendrás el valor de detenerte, de escuchar y de responder a la llamada? ¿Tendrás el coraje de tomar y leer, de abrir la palabra de Dios y permitir que ilumine las zonas más oscuras de tu vida? Nos encantaría que compartieras tu propio camino en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de San Agustín resonó más contigo? Tu testimonio puede ser la luz que otro peregrino necesita en su viaje.
Gracias por acompañarnos en Vidas Extraordinarias. No olvides suscribirte para más historias que iluminan nuestro camino y nos recuerdan que todos, al final, somos peregrinos en camino a casa, a la ciudad de Dios.